Doctor Gustavo Larrea, sea usted bienvenido a la cadena Democracia. Lo tenemos a los tiempos, y nos sentimos muy halagados por ello, porque conocemos de su expertise en materia ideológica, de propuesta política. Mire usted que acaba de estarse una de las tareas más veloces que yo he visto en la historia política de los últimos 40 años, en que he tenido con grabador en mano la oportunidad de recoger testimonios y de alguna manera relatar experiencias de carácter político de 4 décadas, un poco más de 4 décadas. Y entonces yo veo que hay reflexiones que se hace la gente adulta, y los jóvenes se dispersan. En los últimos eventos de convocatoria electoral, especialmente de búsqueda de líderes, de búsqueda de ideas, de búsqueda de configurar partidos programáticos que resuelvan los problemas de la comunidad ecuatoriana, y resueltos desde hace precisamente un poco más de 40 años. Y entonces los resultados de los comicios últimos siempre son o tienden a una dispersión generalizada, especialmente de poblaciones que van desde la etapa de adolescentes políticos hasta los viejos políticos, que en las barriadas, en los pequeños cantones, en las pequeñas ciudades y parroquias, en la ruralidad ecuatoriana, ven que sus problemas continúan en el mismo nivel irresuelto y solamente mencionado cada que hay elecciones, se queja la gente. Entonces, el éxito, por ejemplo, de Democracia Sí apunta a qué virtualidades introducidas en la conformación de un gran partido que está haciéndole falta al Ecuador. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Usted sabe de la admiración que siempre le hemos tenido en este medio de comunicación. Un gran gusto estar aquí y muchísimas gracias por la entrevista, Gonzalo, ¿Por qué le por fue sus tan palabras. bien a Democracia Sí? Yo creo porque fundamentalmente Democracia Sí nace como una propuesta distinta a la forma de hacer política tradicional. La forma de hacer política tradicional se basa en la confrontación, en el enfrentamiento y en hablar mal del otro. Para ponerlo en concreto. Nosotros decidimos construir una organización que tenga como eje el respeto, el diálogo, de hacer política por amor, no hacer política por odio. Y creo que ese mensaje general contrastó con la década pasada del régimen correísta, de insulto, de agravio, de hacer política con rencor, de insultinas de los sábados. Y creo que Democracia Sí... Y de corrupción. Y de corrupción, de autoritarismo, de persecución, de limitación de las libertades. Y creo que Democracia Sí surge como una respuesta a eso. Entonces dijimos, bueno, aquí ya basta de hacer política por odio, vamos a hacer política de otra manera. Vamos a hacer con el corazón. Pero permítame que le mencione que, no obstante, el Ecuador sigue en una situación de dispersión desde luego. Que realmente... Así es, Gonzalo, y creo que es lamentamos, importante. ¿no? Lamentamos profundamente. Pero esa dispersión se produce por la existencia de más de 200 organizaciones políticas nacionales, provinciales y cantonales, por un código de la democracia permisible a que nazcan fuerzas, especialmente las locales. Es decir, para dispersar. Yo creo que incluso el propio método con el que se designan los escaños para los consejos municipales y para la Asamblea Nacional es un método que favorece al primer votado, al que más votos saca, que es el método de Hont, que no es un método proporcional ni democrático, pero que ese método aplicado en la dispersión a la primera fuerza, no a la mayoría. Una primera fuerza puede ser con 20, 30, 35% de votos,
le da una alta representación. Yo creo que eso fue deliberado, de dispersar. Y creo que la lección es clara y creo que es necesario cambios al Código de la Democracia. En esa dispersión incluso, construir una nueva fuerza política no era para nada fácil. Nosotros optamos por la madurez, la sensatez, el respeto y dijimos, la tendencia progresista del Ecuador necesita ir lo más unida posible, con todo y la dispersión. Y es por esa razón que nosotros en varias provincias y cantones no lanzamos candidatos, sino que hicimos alianzas. Hicimos alianza en Pichincha, apoyando la candidatura de Juan Zapata, en Quito apoyando la candidatura de Paco Moncayo, hicimos alianza en Guayaquil con Jimmy Jairala, es decir, hicimos alianzas buscando que la tendencia tenga fuerza, pero también participamos con candidatos propios en varias provincias del país y logramos 34 alcaldías, de las cuales 28 son dirigentes de nuestra organización, dirigentes cantonales, provinciales e incluso nacionales, y el resto son aliados a los que apoyamos. En las prefecturas apoyamos a, digamos, igual tuvimos candidatos propios, salimos con buena votación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, tuvimos una muy buena votación en la provincia de Los Ríos con Héctor Hurtado. Héctor sacó el 15% de la votación provincial. Salimos segundos en la provincia de Esmeraldas con el 24% de la votación con Vico Villasís. Apoyamos la candidatura de Clemente Bravo en El Oro y ganamos las elecciones. Es decir, hay provincias, en el tema prefecturas, nosotros apoyamos 6 candidaturas ganadoras. De esas 6, una de ellas es dirigente de nuestra organización, que es Joana Núñez, que ganó la prefectura de Santo Domingo de los Áchiras, y los otros son prefectos amigos nuestros, aliados nuestros, que estamos en la misma tendencia. Democracia sí está con un Saracay contundente en Santo Domingo. En Santo Domingo ganamos la alcaldía y la prefectura, así fue. Perdone, doctor Larrea. Azuay ganamos 6 alcaldías de 15, somos hoy la primera fuerza política de la Azuay. En el Azuay es... En Manabí ganamos 5 alcaldías. Agrupar así una cosa, capitalizar así una respuesta en el Azuay, me parece que ya eso viene o deviene en un propósito de nuclearización de democracia así al más alto nivel. En cuanto a lo que yo quería preguntarles, ¿ustedes tienen tratativas o coincidencias con las élites de las ciudades, de las localidades, o es una combinación también de populismo? Porque esas dos características se han dado en los últimos años en la realidad política de nuestro país. Sin embargo, nosotros... Élites y populismo. Tomamos distancia de propuestas populistas, no hicimos campañas demagógicas, planteamos solucionar los problemas centrales de las ciudades, planteamos el problema de el agua potable, del alcantarillado, del tratamiento a la basura. Nosotros no hicimos propuestas demagógicas ni ofrecimos el cielo de aquí a 3 meses. Ofrecimos solucionar problemas y vamos a trabajar en la solución de esos problemas con seriedad. Y creo que eso todavía tiene más relevancia, porque no fue una campaña populista, no fue una campaña de ofertas demagógicas ni de regalos. Fue una campaña honesta, seria, de propuestas. También, desde luego, en cada provincia nosotros hemos tenido acercamientos con los dirigentes sociales, con los dirigentes gremiales, con los dirigentes empresariales de las provincias, en función de escuchar sus demandas, en función de entender que el ejercicio de la política es representar los intereses variados de la sociedad, de sociedades diversas como las nuestras. Y creo que tener una posición sensata, pero a la vez entender que es necesario darle al país una propuesta de futuro. Nosotros trabajamos el año pasado la propuesta Ecuador 2020-2030, precisamente para reflexionar cómo debería ser nuestro país, no en el próximo año, sino en los próximos al menos 10 años. Y en ese debate del Ecuador 2020-2030 llegamos a debatir cómo quisiéramos que sea Ecuador, Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro, Azuay, en el 2040, en el 2050. ¿Qué problemas hay que solucionar? De movilidad, de problemas ambientales, problemas de convivencia de las ciudades, de las provincias. ¿Y qué país queremos para el futuro?
Es decir, yo creo que ese debate alimentó la formación de a líderes. largo plazo. Sí, no estamos pensando nosotros en la coyuntura electoral, estamos trabajando para construir una fuerza política que haga política en los próximos 30, 40 años. ¿Con qué carga ideológica? Nosotros nos ubicamos como una fuerza progresista de centro hacia la izquierda, somos una fuerza amplia, creemos que hay que construir una sociedad de productores y propietarios, creemos que hay que fortalecer una economía dinámica, que hay que construir, que hay que desbrozar el camino para tener una autopista de crecimiento económico que permita que nuestros cientos de miles de productores agropecuarios y cientos de miles de productores, comerciantes, transportistas urbanos tengan cada vez mejores condiciones para que la economía ¿Cómo florezca. se hace, Gustavo? Yo creo que hay que desbrozar el camino primero porque tuvimos una década en que se pusieron muchas trabas al crecimiento económico, que no se entendió. Es que es una década inentendible. Que no se entendió que este país es un país de propietarios y productores y que tener 800,000 unidades de producción agropecuaria es, si se lo hace con inteligencia, es una bendición, que tener 2,000 o 3,000 propietarios del agro. Aquí tenemos más de 100,000, 115,000 productores bananeros vinculados al mercado mundial. Tenemos 30,000 productores de camarón. Tenemos más de 100,000 productores, pescadores artesanales en nuestras costas. Tenemos en el cacao, en el café, en las flores. Aquí no es que las extensiones de flores son de 30,000 hectáreas. Son de 20 hectáreas, 15, 10, 5, 50. Pero no está todo por hacerse en los emprendimientos mínimos, medios y macros destinados al campo, al procesamiento industrial, no solamente un apego al emprendimiento de servicios. Eso es lo que... Yo creo que hay mucho por hacer, desde luego, pero que no debemos olvidar la base económica pero que ya tenemos. La agenda económica, ¿cuál es de democracia así? Fundamentalmente fortalecer la producción agropecuaria, agroindustrial, industrial, artesanal, turística, fortalecer las exportaciones. Nosotros vemos con mucha alegría que nuestro país, a más de las exportaciones tradicionales de petróleo y minería, fuera de ellas superamos ya los 10,000 millones de exportaciones agropecuarias y agroindustriales, y que eso es un avance histórico significativo, y que eso hay que fortalecer. Ya no somos monoexportadores, es decir, que exportamos solo banano, no. Ya exportamos más de 1,000 productos al mundo, y eso es muy importante. Y hay que fortalecer esa producción, incorporando valor agregado, desde luego. Y creemos que para eso hay que hacer reformas legales que nos permitan crecer. ¿Quién debe llevarse de estos 1,000 productos que estamos exportando? En realidad, éramos el famoso país bananero que cubrió todo el espectro velasquista de esos años. Yo creo que es un mérito de la sociedad ecuatoriana, es un mérito de ¿Socialista? No se trata de ¿No es de carga ideológica? No es un tema ideológico, es un tema de que nuestros padres, abuelos construyeron también una democracia económica, que a veces no la queremos ver. Que a veces, más que todo. Sí, que creemos que la economía es asunto de 100, 200 o 500 grandes empresas, que está muy bien que existan, pero no son solo esas empresas. Hay cientos de miles de empresas, que eso es lo importante. Fortalecer esa economía. ¿Y por qué afloró esta corriente de emprendimientos, de empresas y de gestión de Porque nuestros la sociedad, chicos, que ahora ya son gente posicionada? La sociedad ecuatoriana fue una sociedad excluyente, una sociedad racista, una sociedad que no admitía la inclusión social. Y las fuerzas progresistas, pues no habían otras, las otras querían mantener la sociedad como tradicional porque les iba bien a 1,000 familias. Así es. Esos cambios, como la reforma agraria, fueron cambios vitales. Una seguridad social que permitió el acceso a la vivienda de decenas de miles de ecuatorianos, de cientos de miles realmente. Mire usted los errores que comete el expresidente Correa cuando se inventa la ley de plusvalía y cree que la propiedad en el Ecuador, la propiedad me refiero de vivienda y tierra, es de una minoría. No, aquí pagamos más de 4 millones de ecuatorianos impuestos prediales. Esta es una sociedad de propietarios y hay que fortalecerla así, no una sociedad piramidal, sino una sociedad horizontal, donde la gente y las familias puedan vivir con dignidad y fortalezcamos los emprendimientos, no los satanicemos, al contrario,
apoyo en mercado, apoyo en tecnología, apoyo en financiamiento. Ese es deber del sector público, dinamizar esa economía y no obstruirla. La comunidad política de ustedes entonces se casa con el nuevo Ecuador, el que va a resultar revitalizado, digamos. Yo creo que nosotros logramos cada día más entender de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces para entender a dónde vamos y no estar copiando modelos por más exitosos que sean en cualquier latitud del mundo, sino que aquí hay un modelo construido. Pero con un amparo ideológico bastante combinado. A ver, yo creo que con una mixtura con una visión ideológica del siglo actual y no del siglo XVI. Es decir, democrática, profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos, que hay que construirlos además porque muchos de ellos son todavía declaración de principios, libertad, plena libertad, crecimiento económico, desarrollo económico, inclusión social, que es el otro gran problema que sufre nuestra nación y que nos hemos dado pelea en ese tema. Mire, el tema de la mujer. Gran parte de la violencia en nuestro país es violencia intrafamiliar. Violaciones, abusos, insultos, degradación, asesinatos de nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras hijas. Ya basta. Y esto requiere una política de inclusión social para superar una sociedad excluyente y patriarcal. Entonces creo que hay una agenda también social importante y una agenda ambiental. Y en la agenda ambiental los jóvenes están cada día más inmiscuidos en la defensa de la naturaleza. Y no se trata de declarar o de hacer un decreto que diga de mañana en adelante nuestro país vive en armonía con la naturaleza, porque construir la armonía con la naturaleza implica cambios tecnológicos y cambios culturales, pero hay que emprender esos cambios. Democracia sí es la expresión de esos sectores. Nosotros somos una organización no de 20 personas, somos decenas de miles de ecuatorianos. Es decir, nosotros solo una convención, un cantón pequeño como San Lorenzo, tuvimos 1.500 miembros de la convención cantonal. Es decir, somos una fuerza que expresa un sentido de la sociedad ecuatoriana. Se vio en los votos. Así ¿Qué es. porcentaje? Nosotros obtenemos en promedio nacional una votación superior al 1.200.000 votos, en alcaldías 1.450.000, en concejales 1.000.000 aproximadamente similar a la de alcaldías. ¿A usted le sorprendió? Porque No. A un montón de gente A nos mí sorprendió. me dio tristeza no haber triunfado con nuestros aliados en Quito y Pichincha, que no haya ganado el general Moncayo. Nos dio, también pensábamos que en Esmeraldas podíamos ganar la prefectura con Vico Villasís. Ganamos 2 alcaldías en Esmeraldas, pero salimos segundos en la prefectura. Y en ese sentido, sí, ¿Cómo nosotros... están en mi provincia? No me he fijado. En Imbabura hicimos alianza, apoyamos la candidatura del actual prefecto de Pablo Jurado. Pablo ganó con cerca del 50% de la votación en una mega alianza. Si Pablo es de la tendencia progresista, desde luego, y por eso lo apoyamos, porque también hicimos ese ejercicio. Nosotros no lanzamos candidatos como hicieron otras fuerzas, a nuestro juicio equivocadamente. Nosotros en Imbabura podíamos tener candidato, dijimos no. Si lanzamos candidato, Pablo puede no ganar, apoyemos a Pablo. Y lo mismo hicimos en el Carchi con Guillermo Herrera. Nosotros teníamos a Willinson Serrano como candidato, al cantante y un hombre comprometido con el país y la provincia. Y Willinson depuso la candidatura y apoyamos a Guillermo Herrera. Guillermo ganó con más del 60% de la votación. Es decir, tampoco es que nosotros nos lanzamos a buscar un espacio sin respetar los espacios de las fuerzas aliadas, de las fuerzas afines del progresismo. Lo que hicimos fue apoyarles también. Aquí en Pichincha no lanzamos candidato a prefecto. Andrés Valdivieso depuso su candidatura para apoyar la unidad y la alianza con Paco Moncayo y Lidé, en la Izquierda Democrática, y apoyamos al capitán Zapata, a Juan, y apoyamos al general Moncayo. Es decir, tampoco es una fuerza política sectaria que cree que es el hoyo del cake, sino que entendemos que esto es un proceso de unidad de las fuerzas progresistas y no solo de las fuerzas progresistas. El país requiere acuerdos mínimos de gobernabilidad de todas las fuerzas políticas. El país requiere sensatez. No podemos dinamitarle al Ecuador. Tenemos que actuar con sensatez. ¿Qué momento estamos viviendo con el país político, con el país productivo y con el país de las ideas? Yo creo que estamos saliendo lentamente de un frenazo que tuvo la economía ecuatoriana.
frenazo por una visión ideologizada y boba de la economía, que no dinamizó el crecimiento real de la economía, sino que vivió del endeudamiento externo. La economía ecuatoriana creció, sí, por el endeudamiento y por el buen precio del petróleo, pero no se desarrolló. Pero ahora estamos autoembargados. Eso implica, y por eso es fundamental que el país vaya recuperándose, y va recuperándose. La industria de la construcción... Es necesario un estatuto ideologizado que cambie, digamos, este escenario. No, yo creo que la ideología sirve para tener claro los principios. Yo creo que el principio del bien común, el principio de la inclusión, pero la ideología no sirve para resolver la cotidianidad. En la cotidianidad los principios son orientadores, sin duda. No es lo mismo construir un puente para beneficiar en un cantón X a un solo sector de la ciudad que beneficiar a la mayoría. Creo que sí hay una carga ideológica incluso en obra pública. Pero no es ese el problema fundamental. El problema es cómo desatamos un proceso de crecimiento económico. Con la eliminación de la ley de plusvalía el año pasado, cuando en la consulta popular ganamos las fuerzas que queremos el crecimiento y la democracia, la industria de la construcción lentamente empezó el año pasado ya a crecer. Este año va a crecer más, y eso es importante. Por eso creo que es un proceso de transición, Gonzalo, de transición económica. Tenemos que recuperar el fortalecimiento de la economía, y para eso el Estado tiene que ser facilitador del crecimiento económico. Tenemos que construir una autopista donde podamos crecer económicamente. Y en la política tenemos que fortalecer la institucionalidad. No puede ser que se haga política o que se administre justicia, como sucede en nuestro Ecuador, bajo intereses politiqueros. Necesitamos instituciones sólidas, confianza en la administración de justicia, y estos son cambios que tenemos que seguir empujando. Algunos se han hecho, pero todavía falta mucho más por hacer. Ahora yo le quiero preguntar, porque el señor presidente Moreno, hablando de los dos líderes o ex líderes, no sé cómo usted los vea, de ese gran movimiento que hace un buen tiempo Rafael Correa lo lideró con determinados lineamientos y estrategias que no terminaron de convencer a un gran número de ecuatorianos que se alinearon rápidamente con democracia, sí, parte de esa escisión, digamos, de lo hecho mal por el expresidente de la República. Y se inventa un sistema de espionaje electrónico y contrata o encuentra en el camino a un hacker al cual el presidente Moreno, el rival de temporada del expresidente Correa, el señor presidente Lenín Moreno le trata de hacker miserable y malcriado en una intervención en la ciudad de La Tacunga. Hacker miserable y malcriado, Julian Assange. Primero, ¿usted qué piensa? ¿Qué oficio, qué estrategia, qué concurso cumplió Assange en la vida de este gran movimiento que lideró otrora el expresidente Rafael Correa? Yo creo que más que en el movimiento que lideró en su propio gobierno y en su propia acción política, de hecho estableció un acuerdo y una alianza con Julian Assange. Yo en mi vida, Gonzalo, he sido un defensor de los derechos humanos y las libertades desde muy muchacho. Ahí nos conocimos en esa pelea por la defensa de los derechos humanos. Y creo en el derecho de asilo. Creo que es importante cuando un ciudadano es perseguido que los estados y los países le brinden la posibilidad de apoyo, de exilio. Sin embargo, de eso, con las reiteradas violaciones al estatuto de asilo del señor Assange, con prestarse a través de sus socios Wikileaks a atacar de manera sistemática al gobierno del presidente Lenín Moreno, hizo que la situación de él sea insostenible. Esta noble institución del asilo
no es para que alguien se refugie en un país y empiece a lanzar lodo por ventilador, e incluso lodo por ventilador al propio país que le dé el asilo. Es decir, si estas condiciones no hubieran existido, él debía haberse permanecido en la embajada. Pero esas condiciones objetivas existen. Entonces, el principio del asilo fue violado por Assange, no fue violado por el gobierno ecuatoriano. Fue en las reiteradas violaciones a su situación de asilado lo que provocó la reacción del gobierno ecuatoriano. En forma tan violenta y tan traidora, pues no, porque el afecto, la bienvenida y un poco hasta el disimulado acto o acción cumplida por el gobierno del presidente Moreno, así debía haber gestado una respuesta, una reciprocidad de una actitud adecuada. Quiere decir que este hombre estuvo alimentando pasiones a través de una energía amargada de esos otros líderes que quedaron desbancados. Sí, probablemente. El hecho es que él no respetó. Estoy diciendo un poco la verdad. Sí, sí, sí. Con sí, otros nombres. Con otros matices, desde luego. Pero en definitiva, Assange no cumple con el estatuto mínimo de cualquier asilado. Es como... Hay un referente en América Latina que es Haya de la Torre, que estuvo asilado muchos años. Pero Haya de la Torre no usó el asilo para insultar, para perseguir, para denigrar. Respetó a quien le dio el asilo, pues obviamente. Es decir, aquí pateamos figurativamente, claro. Damos cabezazos, insultamos al quien nos invita a su casa y al que nos permite estar en su casa, en el caso del Estado ecuatoriano con relación al señor Assange. Es decir, por eso es que la situación de él se convirtió en algo... ¿En qué se convirtió Assange para Correa? ¿Y en qué se convirtió Assange para Moreno? Duda, Correa... para Moreno también. Sí, Correa... en aliado usted? Para Correa. Yo creo que él fue un aliado, Wikileaks fue un aliado del correísmo. Miren ustedes la contradicción de esencial. Un espía electrónico para Correa. Probablemente. Pero más allá de eso, mira, cuando él le da el asilo a Assange, a nombre de la libertad, confundiendo libertad de opinión, de expresión con espionaje, pero podría decirse estaba perseguido el del asilo. Pero ¿qué comportamiento tenía el señor Correa y su gobierno en el Ecuador? ¿A quién perseguía? ¿Qué coincidencia? Justo le dan al asilo y el juicio contra el diario El Universo. Le da el asilo y la persecución a los jóvenes del Uruncoto, a declararles terroristas a muchachos que salían a protestar del central técnico, confundiendo terrorismo con la legítima movilización social, en arrastrar a la señora Piggy y expulsarle del país. Entonces ahí los derechos humanos no valían, ahí los derechos humanos no se ejecutaban. Sin embargo, para el señor Assange no se practicaban correctamente. Es decir, yo creo que ahí hay la doble moral, el doble discurso de el expresidente y de sus pupilos. El doble discurso, triple, la impunidad, la forma soez de expresarse y hacer política, de ellos y sus acólitos, porque tienen muchos acólitos todavía, en todas las tendencias, tienen acólitos, que dicen, no, esto es bárbaro. ¿Y por qué? Déjame terminar con lo de Moreno, Gonzalo. Y creo que en relación al presidente Moreno, a Lenín Moreno, creo que incómodo heredar a un personaje que no respeta su condición de asilado. Y creo que esa incomodidad terminó con decirle hasta aquí llegó, porque creo que ya no fue un hecho, yo creo que fue una serie de hechos que colmaron la paciencia, no solo del presidente, yo creo que era ya un clamor de muchos sectores sociales. Aquí lo decían todos los días. Exactamente, ya era un clamor. Sí, creo que había que actuar con prudencia y creo que el gobierno finalmente no tenía sino que hacerlo. Había un callejón sin salida. Pero en este momento sus ex coidearios están clamando al cielo castigo para estos actores, comenzando por el señor presidente Moreno, que decidieron liberarse de este espía que le imponían mal a todo el mundo,
que le vigilaba y le investigaba y le hacía un seguimiento singular a un montón de gente y le tenía a Patiño y al expresidente Correa muy bien informados de lo que usted hacía, como lo que hacía. Desde luego, por ejemplo, en toda esta cantidad de documentos que han sacado documentos editados de chats míos con alguna gente cercana al gobierno, donde yo emito opiniones, desde luego, pero opiniones democráticas y sinceras. No me avergüenzo de ninguna de mis opiniones. Lo que sí me parece un irrespeto es que cambien los textos, incluso cambiados como lo han hecho, no dejan de ser democráticos, porque yo lo que expreso ahí es necesaria una consulta popular, lo expreso en noviembre del año antepasado. Era absolutamente... Porque es necesaria. Era necesaria. Ahora también va a ser necesaria otra, pero en esa época era necesaria la consulta. ¿Y cuál era mi opinión? Que había que hacer la consulta y preguntarle al pueblo ecuatoriano si quería la reelección indefinida o no, si quería mantener la ley de plusvalía o no. Esa era mi opinión. Y la expresé, pero no la expresé solo en ese chat, la expresé aquí en esta radio, ni como la expresé en otros medios de secreto, ni mucho menos, claro. Como ahora. Yo creo que hay que ir a una consulta popular y creo que las fuerzas políticas, sociales, debemos llegar a un gran acuerdo nacional para ir a una consulta que modifique aspectos de la Constitución, entre otros el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora que estamos con todos los ecuatorianos, buena parte de ellos dicen, ¿y ahora qué pasará? Con eso quieren decir bastante. Yo le pregunto a usted en una forma directa, ¿de qué hay que cuidarse respecto de las pasiones que tiene Correa frente a sus adversarios que no le han dado gusto o que no le han obedecido? De no caer en su trampa, de no volver a caer en su trampa. Hace años Correa le hizo una gran trampa a este país. Soy invencible. Y muchos le creyeron. Y decían, no, es invencible. Sí, él es... No. Es un cuento. Había que derrotarlo y le derrotamos. ¿Le cayó un domingo 7 que él no esperaba? Y creo que sí, pero igual este pueblo lo iba a derrotar igual, de una u otra manera. Creo que eso es lo importante, que él era derrotable. Le estoy pidiendo que tenga la bondad de hablarnos de los peligros que este momento un Correa resentido tiene para el país. A eso me voy a referir. Sí. Por eso digo, no hay que caer en las trampas de él. El peligro son las trampas. Las trampas de intentar desestabilizar nuestro país. Nosotros debemos actuar con sensatez. Este gobierno requiere consolidarse. No se puede bombardearle a este gobierno. No se puede caer en las injurias y en las trampas del correísmo. El gobierno tiene cosas que cumplir, desde luego. En esa agenda está apoyo al crecimiento económico. En esa agenda, en lo económico, en lo político, está fortalecimiento de la institucionalidad democrática, respeto pleno a las libertades y a los derechos ciudadanos. En política internacional está alianzas y amistad con todos los pueblos y países del mundo y no sectarismo bobo de quedarse con 4 amigos y aislarse del planeta. En esa política está inclusión social, está el programa de vivienda. Y no caer en la trampa de que vayamos a una muerte cruzada, vayamos a una constituyente. ¿Por qué digo esto? Porque el país requiere estabilidad. Miren, si no hay estabilidad, la economía no se va a recuperar. Si no hay estabilidad, los avances democráticos que hemos logrado en estos meses, en este año y medio, pueden retroceder. Tenemos que tener claro que el país requiere acuerdos mínimos. No se trata de no criticar al gobierno. Se trata, para aquellos que son críticos, se trata de que debemos tener acuerdos básicos y mínimos como país, para este gobierno y para que el que venga. El país requiere estabilidad, no podemos jugar a bombardearle el país cada mes o cada semana y lo peor de todo es que es lanzando lodo por ventilador, para no decir otra palabra. Es decir, tratando de desestabilizar, el presidente este sábado se va del país y no va a volver. ¿Qué es eso? Desestabilización. Está enfermo y el presidente no está enfermo. El presidente tiene una discapacidad y todavía hay ecuatorianos que creen que está enfermo. No, el presidente lo que es que no puede caminar, eso es todo. Es como que un ciudadano no tenga un brazo. Claro. No, por eso no es que está enfermo. A Correa le va a interesar polarizar a nuestra nación, a nuestra sociedad. Y entonces él va a proclamar que hay un traidor y que él se ha mantenido en la línea. ¿Y traidor por qué? Porque su asesor y fundador de Wikileaks
espiaba a todo el mundo y le tenía contento con sus reportes. Valiente la acción del presidente, porque frente incluso a las amenazas demuestra valentía al presidente Moreno, frente a las amenazas de estos señores, porque eso es valentía. Y creo que no hay que caer en la trampa del correísmo, de Correa y sus acólitos, es decir, ellos van a intentar incendiar el país por esto o por cualquier razón. ¿Ya? Ahora se inventan que la seguridad social va a subir a 80 años, eso es falso. La seguridad social se mantiene porque es una conquista y un derecho adquirido. Lo que hay que buscar es cómo resolvemos el problema de la seguridad social en diálogo nacional. ¿Qué medidas hay que adoptar para que esa seguridad funcione mejor? Para que la jubilación, que es la base de la seguridad social, se respete y que nuestras personas de mayores de edad, de jubilados, tengan sus derechos garantizados. Y creo que ahí se requiere un diálogo, pero ahí hay Satanás que dice, no, cualquier cosa que se quiera hacer, ellos van a tergiversar la verdad. Pero ¿no cree usted que ha llegado el momento ya definitorio de esta situación, de saber con quién va a seguir trabajando Moreno en el ejercicio de la presidencia? El presidente Moreno ha planteado... Tiene que inventariar los cuadros que le están haciendo bien y los que le están haciendo trampa. El presidente Moreno ha planteado algo que me parece muy importante, que es un diálogo que en campaña electoral era muy difícil, porque en la campaña, en la disputa, a veces se exasperan las diferencias y por el interés de ganar no es posible el diálogo, lamentablemente, porque falta todavía madurez política, que no es un tema de edad, por cierto, porque hay gente de mucha edad que sigue creyendo que el tema es confrontar. No, el tema es cómo acordamos un país, cómo acordamos el país en el que vamos a estar juntos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. Un país en democracia. Exactamente, en libertad, en democracia, en progreso. Y en ese sentido, el presidente planteó diálogo nacional. El diálogo nacional es imprescindible hacerlo. Hay que acordar un mínimo de gobernabilidad para los próximos años. Creo que hay que acordar una consulta popular. Creo que hay que acordar una política económica de progreso y desarrollo y aspectos mínimos de inclusión social. Mira, la educación no puede seguir de espaldas a la producción. Necesitamos que la educación esté vinculada a los procesos productivos parroquiales, cantonales, provinciales en todo el país. Esos cambios son vitales, hay que acordarlos, porque va a implicar eso modificaciones legales y apoyo político para esos cambios. Yo creo que eso es fundamental. Como expresión de esos acuerdos, el presidente, que cumple 2 años del 24 de mayo, muy bien puede hacer cambios en su gobierno. Yo creo que hay ministros y ministras muy destacados que deben continuar sus labores. Y probablemente uno u otro no, y esos ajustes y cambios lo debe hacer el propio presidente, él es el presidente. Ya, a mí me preocupa el palacio, no solamente el gabinete. Yo creo que esos cambios que el presidente pueda optar para que ese acuerdo nacional se exprese, no implica el toma y daca, me apoyas y yo te doy tal puesto. No se trata de eso. Se trata de que sensatamente acordemos todos los sectores políticos y sociales del país y empresariales una agenda mínima. 3, 4 acuerdos que empujemos todos y que el país salga adelante. Y la cosa se resuelve. Desde luego, ¿a quién no le conviene, a qué ecuatoriano sensato no le conviene que los próximos 2 años de este gobierno se consolide, que tengamos elecciones transparentes, libres, democráticas de aquí a 2 años, elijamos al nuevo presidente o presidenta de la República con reglas claras, aprendiendo también de los errores de este propio Consejo, corrigiendo esos errores para que no tengamos sospecha de que nos roban en las juntas receptoras del voto nuestros votos, que es una sospecha que nosotros también tenemos. Sí. Ya, pero no vamos a incendiar el país. Lo que queremos es que esos incendios y esos anuncios de incendios no le hacen bien a la democracia, no le hacen bien al país, que es necesario actuar con moderación, con sensatez. Un derecho constitucional nos ha solicitado el exministro Javier Neira Menéndez, un derecho de esclarecimiento de un punto de vista que vertimos aquí. Javier Neira, economista de profesión, nos está escuchando y va a leer Verónica Rosero su carta, absolutamente en el mejor momento de sintonización de la emisora y con todas las letras de la comunicación enviada por Javier Neira Menéndez. Tenga usted en cuenta
que esto es importante. Muchas gracias, doctor. Gonzalo, Hasta muchísimas una próxima gracias. Ha sido un oportunidad. gran gusto estar aquí. Gracias, Pronto doctor. estaremos de nuevo. Gracias, hasta luego. Desde luego, no nos olvide. Muchas gracias, Gonzalo. Carta enviada por el economista Javier Neira Menéndez. Quito, abril 11 de 2019. Señor don Gonzalo Rosero, director general de Radio Democracia Quito. De mi consideración. Con atentos saludos, molesto su atención porque me han informado que en días pasados el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, entrevistado en vivo en su programa matinal, ha expresado textualmente que en el ejercicio en la Contraloría más bien tuve como aliados a la izquierda democrática y a la democracia popular que me ayudaban, refiriéndose al cargo que ejerció durante el gobierno del ingeniero León Febres Cordero. Al respecto, y sin ánimo de polemizar, debo recordar a usted, al doctor Merlo, y especialmente a su numerosa audiencia, que en el contrato con Ecohospital, en el que fui infamemente involucrado, precisamente por legisladores de los partidos que el doctor Merlo dice que le ayudaban, la justicia manejada entonces por la ID y la DP, a los 2 años y tanto de haberse iniciado dicho írrito proceso, reconoció mi inocencia. Mostrándose como un ser humano malagradecido, se expresó impropiamente de quien le propuso el cargo de contralor y quien no puede refutarlo porque partió al más allá. Sin duda, las afirmaciones del doctor Merlo son desafortunadas y falsas. Los bloques legislativos de Izquierda Democrática y Democracia Popular querían gobernar desde la oposición conforme lo dijeron ellos, y no repararon en inventar supuestas denuncias para infamar al gobierno de Febres Cordero. Su declaración lo retrata ante la faz pública. En lo que concierne a mi persona, el excontralor Merlo se prestó para cooperar con la persecución desatada por esos bloques parlamentarios contra el gobierno del expresidente Febres Cordero, a tal punto que el informe de examen especial que la Contraloría inició para estudiar todo lo concerniente a la contratación para la provisión de medicamentos genéricos jamás fue concluido, limitándose la Contraloría a producir, en contra de ley expresa, un borrador de examen especial elaborado por el entonces auditor de Contraloría, Freddy Páez, documento que la Justicia Naranja utilizó para perseguirme judicialmente. Así, Merlo contribuía al maridaje oposicionista. Lo aquí afirmado consta del proceso que para mí terminó con el sobreseimiento dictado a mi favor en febrero de 1990. El verdugo de ocasión, doctor Germán Carrión Arciniegas, a la sazón presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó que ese monstruoso peculado, solo posible en su calenturienta imaginación, había ocurrido porque los condicionamientos de la Contraloría no fueron observados en su integridad. Por supuesto, jamás señaló qué disposición condicionante presentada por la Contraloría yo no observé, ni qué ley violé, pues el afán político estaba marcado. Tenía que encontrarme culpable a las bravas. Es decir, fui víctima del atropello y arbitrariedad de quienes en esa época metieron la mano y manejaban a su antojo la función judicial. Es más, en actuación que lo dignificó, el fiscal general doctor Fidel Jaramillo sostuvo categóricamente que el suscrito observó escrupulosamente todas las formalidades legales y reglamentarias previstas a la contratación de Ecohospital. Un pronunciamiento tan rotundo de quien fue un funcionario que exhibió sin empacho su notorio desafecto a quienes colaboramos con el gobierno de Febres Cordero, me exime de mayores comentarios. Por todo lo anterior, resulta poco menos que desafortunada e hipócrita la actitud del doctor Marcelo Merlo Jaramillo, quien en forma acomodaticia y elástica se ha refugiado en argumentos deleznables e inexactos, quizá debido a su senectud, evidenciada en los olvidos durante ese programa radial y en el desastroso manejo del Consejo de la Judicatura Transitorio, del que todos los ecuatorianos fuimos testigos recientemente. Hurgando en el pasado, me permito enviarle en correo separado mi libro Prófugo de la Injusticia, que escribí durante el desarrollo del írrito proceso penal en mi contra. Allí se describe lo que entonces era mi verdad, que luego la justicia se encargó de constatar como la verdad. Si usted revisa la página 38 y siguientes, se puntualizan con detalle que las observaciones de Contraloría fueron cumplidas a cabalidad, siendo, pues, infame la actitud del doctor Merlo de pretender hacer creer que el gobierno y los legisladores socialcristianos de esa época impedían la fiscalización.
Al contrario de lo que él afirma, creo que el doctor Merlo se confabuló con la ID y la DP para salvarse de algún juicio político que esa ciega oposición planteó en su contra. Es decir, en vez de ejercer su cargo con dignidad, negoció el doctor Merlo un asqueroso pacto para evitar el juicio político. Prefirió prestarse al atropello, al odio y a la mentira que hicieron de la verdad y la justicia sus víctimas a expensas del honor y el prestigio de mi honra personal y del gobierno para el que orgullosamente trabajé. Rechazo, pues, las afirmaciones del doctor Merlo. En cuanto concierne a su actuación en mi caso, son falsas. Agradeceré se sirva a leer íntegramente esta comunicación para conocimiento de su numerosa audiencia. Quedó muy reconocido atentamente, economista Javier Neira Menéndez. Hemos dado lectura a su comunicación. Bueno, esto era una réplica que había que darle a conocer con todo el derecho constitucional que asiste al señor economista Javier Neira Menéndez. Señoras y señores, viene directo la papaya. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia. En todas partes. Ponte XFM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Quién no quisiera tener el doble de éxitos? El doble de suerte, el doble de amigos, el doble de vacaciones, el doble de megas. Y es que cuando se trata de las cosas buenas de la vida, si es el doble, es mejor. Por eso Banco del Pacífico duplica tus utilidades. Inviértelas en tu Banco, recibe la mejor tasa promocional del mercado y participa en este gran sorteo. Además, puedes realizar tu inversión sin ir al banco, a través de la app Onboard BDP e Intermático. Banco del Pacífico, tu banco. ¡Atención constructores! Llegaron los días Palo Alto. Los mejores pisos a los mejores precios. Del 15 al 30 de abril. ¡Aprovecha ya! Los precios son una locura. El metro cuadrado de piso flotante desde 7,59. Sí, escuchaste bien. Pisos desde 7,59. Además, pisos europeos en formato tablón. Piso de bambú. Pisos de PVC, ingeniería y más. Paga con tu tarjeta a 3, 6, 9 y 12 meses. Recuerda, días Palo Alto del 15 al 30 de abril. En Quito, estamos en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel, esquina, o búscanos en Facebook. Palo Alto, especialista en pisos. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional, creada por el chef Ovidio Gabela, graduado en Gordon Blue Alta Cocina Gourmet, en un ambiente exclusivo, tranquilo y con un servicio de